Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a Carlos Rojas, que se ha incorporado recientemente como socio a EY, que antes era conocido como Ernst Young, para lanzar el nuevo servicio de transformación de marketing de esta gran consultora. Carlos acumula muchos años de experiencia en consultoras especializadas de MarTech y AdTech o MadTech, según a quien preguntes, incluyendo los últimos 8 años en Accenture o Accenture Song, donde ha sido responsable de IA generativa para marketing y ha liderado el crecimiento del equipo de marketing, data y personalización, con un equipo de más de 100 profesionales. También en su día coincidimos él y yo en Divisadero, que hoy es Merkel España, claro. Con Carlos vamos a hablar del punto de confluencia entre protección de datos, inteligencia artificial e hiperpersonalización, con referencias a la nueva ola de Customer Tech en sus dos posibles acepciones, el Zero Party Data, y en el contexto de esto último, yo mismo haré mención de los agentes personales e inteligentes y otras obsesiones habituales mías. Vamos a ello. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Sergio. Mucho tiempo hablando y nada, encantadísimo de estar hoy contigo aquí. Por tu rol actual, entiendo que hay un progreso, un avance muy interesante ahora en la intersección entre inteligencia artificial generativa, hiperpersonalización, que ya me dirás exactamente cómo la acotas tú, y protección de datos o privacidad. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, esa nueva intersección? Bueno, yo creo que son tres vértices que no pueden convivir el uno sin los otros. En primer lugar, para mí, aunque se ha quedado el último, lo primordial es la protección del usuario, algo que además tú tratas mucho y muy bien. Y la responsabilidad de los datos del mismo, creo que cada vez más vamos a un modelo donde el usuario o cliente debería tener más poder a la hora de decidir cuál es el nivel de intimidad que quiere tener con una marca, incluso que haya diferentes niveles de intimidad o de relación con una o con otra, en función de cómo cercano se sienta a la misma, a través de algo que has comentado infinidad de veces, de centros de preferencia, preguntarle determinísticamente cómo quiere que la marca se dirija a él, etcétera. Por otro lado, tenemos la necesidad cada vez más tangible de que las marcas sean relevantes con el usuario o con el cliente y que cada vez se encuentre una diferenciación porque realmente venimos muchos años trabajando con grandes segmentos a los cuales los metemos en una misma bolsa o en una misma caja y los lanzamos una comunicación. Y eso ya está dejando de ser efectivo, lo cual pone de manifiesto que la creatividad y la relevancia es cada vez más necesaria y aquí es donde las marcas, que por cierto, a pesar de que muchos dicen que personalizan, lo que nos encontramos, al menos en el mercado español, es que no vale decir que personalizo, pero estoy personalizando un retargeting, ¿vale? Esto ya hace años que deberían estar haciéndolo, sino bueno, como todo el journey del usuario, bien on-site, off-site, digital y no digital, puede ser personalizado, pues es un reto que cada vez es más tangible y más relevante y que los CMOs tienen en su agenda, aunque muchas veces es muy complejo por todo lo que ya sabemos alrededor de los silos, donde el director de marketing no es el responsable del end-to-end de la experiencia. Cuando hablamos de hiperpersonalización, se genera una necesidad y es que si las compañías ya sabemos y las marcas trabajan con agencias creativas
que les hacen todos los assets que sean necesarios para lanzar una campaña. Y aquí siempre pongo un ejemplo muy concreto. Si yo tengo 4 segmentos y X formatos creativos, pues no necesito una amplia cantidad de assets finales. Lo que ocurre es que cada vez más, cuanto más microsegmentos tengamos, que es a eso a lo que se asocia la hiperpersonalización, pues la creatividad es más necesaria, más número de creatividades. De hecho, si hay algo de los que nos podemos tomar ventaja es de que las herramientas de última milla, las que impactan finalmente al usuario, sí que permiten optimizar basado en Generative AI y en aprendizaje automático. Entonces, si le subimos grandes cantidades de creatividades, no se nos va a quejar. Lo que nos va a hacer es ayudarnos a encontrar a aquella persona con la creatividad correcta, ¿no? Y el canal adecuado. Creo que esto es algo que siempre ha sido un overpromise, como yo, probablemente hace años que hablamos de esto, y que no estoy 100% seguro que podamos llegar a lograrlo muy fino, pero creo que sí que se están dando pasos, ¿no? Y ahí es donde Generative AI, aparte de muchas otras capacidades que nos va a ayudar a productivizar, nos va a ayudar en la parte de content supply chain, donde todo el escalado que necesito a partir de un máster para generar grandes cantidades de creatividades que finalmente me traigan clics, visitas, tráfico y por tanto conversiones, son cada vez más relevantes. Vale, entonces, como lo tienes combinado, esto en esta nueva pelota donde, como decimos, tenemos la personalización que has explicado ahora muy bien, al menos en esta parte, ¿no? De creatividades y de, no el producto en sí, porque no hay tanto producto, como decías, no hay tantos segmentos sin tanta oferta, sino en cómo la presentas, ¿vale? Y aplicar la IA generativa. Pero ¿cómo lo casas esto? ¿Cómo casas la participación individual, que es uno de los pilares fundamentales más internacionales, diríamos ahora mismo, de no solo la producción de datos, sino también la IA responsable? Se habla mucho de participación individual, que en inglés hablamos de personal agency, hablamos de control y transparencia. Hay muchas maneras de presentar esta idea, pero ¿cómo puede la persona física o el cliente final participar de esta hiperpersonalización? Bueno, el cómo puede es complejo, ¿no? Y aquí, vamos, lo que estamos viendo es muy poco avance en ir por delante a la protección de datos. Sabes tú más que nadie que lo que hacen las compañías es tratar de salvaguardarse sobre la ley o sobre la regulación, pero sin dar un paso adelante, porque eso significa arriesgarse a que sea algo que no funciona, ¿no? Entonces, para mí, hombre, yo siempre a modo de inspiración me encanta decir lo que comentaba al principio, es, oye, ¿cómo soy capaz de dar a todo nivel de detalle la oportunidad al cliente o al usuario de seleccionar, pero seleccionar de forma muy determinística? Oye, ¿cómo quieres que te impacte? ¿Cuál es el nivel de personalización que quieres que tenga contigo? ¿Cuál es el nivel de conversación? ¿No? Y aquí se mete, por supuesto, el famoso cero party data y cómo determinísticamente o digamos la relación conversacional entre una marca y un cliente, donde al final, oye, yo te estoy dando un valor a ti, obviamente a cambio de un valor monetario que tú me pagas por mi producto o mi servicio, y yo quiero hacerlo, seguir haciéndolo bien o hacerlo aún mejor de lo que lo hago hasta ahora, ¿no? Y si yo soy transparente contigo o responsable contigo, yo creo, y así lo dicen muchos estudios que hacen grandes consultoras Ujú. y otros agentes del mercado, yo creo que el cliente está dispuesto a ser partícipe. Obviamente, no podemos tener la intención de que un cliente esté casado con 80 marcas en su vida. No tenemos tiempo para eso, Eso es. ¿no? Que es un poco lo que Sí, intentamos desde sí. el punto de vista de la marca. Pero es verdad que para las 4, 5, 8 Sí. o 10 principales que forman parte de tu vida diaria y de tus momentos vitales y que quieres y tienes certeza de que quieres que te acompañen Mm. en ellos, creo que Sí. yo al menos, no sé, el resto y los oyentes, sí que podría determinísticamente ofrecer cuál es el nivel de Mm. protección que quieran que tengan conmigo y de personalización que quiero Claro. que se Sí, es fácil de comunique. entender en la relación con grandes marcas, y como dices, un abanico reducido de necesidades de tu vida cotidiana. Rápidamente las atas muy fácilmente a una serie de compromisos de fidelidad en nuestra vida cotidiana. Entonces,
es cierto, puedo llegar a incluso confesar el nivel de, como has dicho tú, esta palabra, de intimidad. Entonces, ¿tú crees que con este nuevo nivel de hiperpersonalización, precisamente porque ahora se puede hacer a escala, antes era muy complicado hacerlo bien a escala, no había estas herramientas, ni teníamos el dato, ni teníamos la capacidad de generación. Entonces, ahora, ¿crees que nos estamos acercando entonces a esa centralidad en el cliente? O más bien vamos en la dirección contraria. Es decir, tenemos más datos, pero la gente está menos implicada porque hay más capas de abstracción. Bueno, yo creo que las compañías sí que cada vez más van teniendo claro la necesidad y la relevancia de avanzar en ese customer centricity. De hecho, hay varias palancas que van surgiendo, como es palancas o gaps que van surgiendo a lo largo del tiempo, como puede ser el tema de cookies, de la regulación, privacy, etcétera, que nos permiten cada vez más centrarnos en ese más customer centricity, obviamente la privacidad en la responsabilidad y la protección, y luego que efectivamente cada vez más es necesario enriquecer todo lo que conocemos acerca de un cliente, sobre todo porque según qué industria y según qué compañía tiene datos muy estáticos, y esos datos estáticos me permiten hacer una serie de modelado, una serie de inferencia de cuál puede ser el siguiente mejor producto o el siguiente mejor servicio que puedo ofrecer a este cliente, pero creo que cada vez menos va teniendo relevancia eso porque hay mucho yaísmo, obviamente, queremos las cosas ya, y entonces nuestro intent, nuestra intención en tiempo real cada vez es más relevante, ¿no? Y eso, yo creo que las marcas lo están entendiendo. Sí que es verdad, Sergio, que aunque lo entienden, creo que operativamente les está siendo muy complicado avanzar. Y cuando hablamos anteriormente de hiperpersonalización, eh, o sea, incluso se plantea, o sea, la gente quiere personalizar, claro que quieren personalizar, entendiendo que eso va a ser una palanca de crecimiento del negocio. Aquí quiero hacer un paréntesis en esa palanca de crecimiento del negocio porque lo que sí hemos visto es que cuando no personalizas tienes opción de mejorar obviamente todo lo que puedes generar, pero cuando hiperpersonalizas todo a nivel individuo hay más coste que beneficio muchas veces y el retorno no es o sea, al final lo que hay que buscar es, oye, ¿cuál es mi modelo de madurez en términos de personalización? Ir dando pasos muy pequeñitos y eso me permite llevar a la organización y demostrar hacia arriba que cuanto más avancemos conjuntamente diferentes equipos y departamentos en personalización, más capaces seremos de conseguir conjuntamente nuestros objetivos. Y luego, ¿cuáles son todas esas capas que necesito activar o que necesito poner en marcha para que esto se cumpla? Pero esa integración entre equipos para trabajar hacia una línea conjunta de beneficio es muy complejo, ¿no? Por tanto, nos encontramos algo que, pues lo mismo, llevamos hablando años y años, que es, ¿no? Es que estamos en silos, ¿no? En silos se sigue y creo que antes ocurrirá la hiperpersonalización de un solo canal que la hiperpersonalización de cada uno vamos, de todo el journey del cliente con la marca. Sí, ya hemos vivido bastante, ¿verdad? Cómo es la complejidad humana en el entorno corporativo. Esto está claro. Entonces, ¿qué es en este contexto? Estáis ahora avanzando en esta idea de Customer Tech. ¿Qué es Customer Tech? ¿O cómo lo sitúas viniendo de MarTech, AdTech, MadTech? ¿Cómo lo colocas esto ahí? Justo. Bueno, yo creo que es un tema o sea, cambiarlo no es algo que yo vea extremadamente necesario. Creo que sobre todo el mercado español poquito a poco ha ido entendiendo que ha costado, ¿no? Que esto no iba de Martech o de AdTech, sino que iba de ser capaces de unir en una arquitectura todas las tecnologías que puedo tener o pueden participar en la interacción end-to-end del usuario del cliente. Vemos que cada vez más o sea, ese término sí se ha adquirido, pero cada vez más hay un problema enorme
en las compañías, sobre todo en los CMOs, que les están, bueno, pues que se han contratado una serie de herramientas, que efectivamente se ha mapeado el mundo MarTech y el mundo AdTech, se ha intentado juntar y muchas veces se ha juntado, pero la realidad a final del día es que lo que entiende un CEO es, eh, aquí yo he pagado un dineral por una serie de herramientas que considero que tú llamas MadTech o llamas MarTech o llamas AdTech, pero yo no termino de entender qué son. Pero aquí la realidad es que no estamos trayendo mayores beneficios, ¿no? Y sin embargo tenemos mayores costes con los partners tecnológicos. Entonces, bueno, a pesar de que por cambiar el nombre esto no va a cambiar, pero sí que es verdad que cuando hablamos de customer, considero que estamos yendo hacia algo entendible y democratizado dentro de la compañía. Todo el mundo quiere cuidar al customer, creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Y por tanto, cuando entendemos que el CMO o el CMO entiende y su CEO entiende o su consejo entiende que el CMO es el que permite con sus recursos y con sus agencias externas llevar a cabo la gestión del cliente end-to-end, entonces creo que beneficia mucho a la figura del CMO, que en muchos casos estamos viendo en grandes compañías americanas como hay CEOs que no entienden la figura para nada del CMO y que lo están metiendo debajo del Chief Commercial Officer, dentro del Chief Financial Officer. Y bueno, pues creo que es una lástima que el mundo del marketing le dejemos acabar en algo que no es. Se veía venir la deriva al final, a base de cortoplacismo y de exigir atribución en 3 meses. Se veía que poco a poco a este paso íbamos a acabar reportando al CFO. Y con esto desapareciendo el elemento artístico y humano del marketing. Efectivamente, yo creo, o sea, he tenido muchas conversaciones últimamente sobre esto y depende del CMO con el que te sientes, te dice una cosa, ¿no? Hay uno que me gusta mucho lo que dice que al final se ha pedido, el marketing perdió el norte hace tiempo con lo que él denomina el pinta y colorea. Creo que la parte creativa es muy importante y siempre lo va a ser, pero es verdad que hay muchas otras cosas que no son la parte creativa y que esto se trata, que el director de marketing está aquí para hacer más y mejor negocio. Y ese más y mejor negocio parte de poner aquella tecnología que sea necesaria para vender más y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y sin embargo, también es verdad que, y no es culpa y responsabilidad del CMO, pues que se le han echado una serie de responsabilidades nuevas encima que antes no existían. Cuando contábamos con 3, 4, 5 canales a lo sumo hace años, pues ahora resulta que hay cada vez más canales, resulta que, bueno, pues las tecnologías muchas veces no ayudan a que sean pues cada cual para una cosa. Y luego, pues por supuesto, todo lo que ha ido entrando alrededor de cookies, identificación, privacy, etcétera, pues no ha ayudado. Entonces, de repente, el CMO se convierte en una especie de todo menos la persona que diseña, piensa y genera acciones de marketing. Sí, y sobre todo yo siempre pensé, si alguien que es capaz de pensar a largo plazo, ¿verdad? Con el valor de una marca que vale tantísimo, y más ahora, ¿no? Ahora que todo el mundo puede hacerlo todo, pues esto desaparece si al final le atas con un corset y con una correa a corto. Hay una duda que tengo sobre lo que has dicho, ¿no? Que es esta tecnología al final y todo esto que estamos intentando aprovechar en cuanto a hiperpersonalización y AI y tal, ¿diferencias el espacio de la captación, de la generación de demanda ahí donde no la hay? Es decir, el mundo, por ejemplo, de Instagram, de gente que no sabe que necesita lo que tú vendes, de encontrar la demanda preexistente. Es decir, lo que hasta ahora es, por ejemplo, anuncios en Amazon, Google Ads, donde la gente tiene una necesidad que declara porque va a buscar aquello que quiere, mientras que en Instagram te sorprenden con algo en función de quién eres. Es decir, ¿cómo se hace la conexión con el mundo de medios y con el mundo de hiperpersonalización cuando hay cuando estamos en la parte más baja del embudo? Entiendo que poco queda, ¿no? No sé, dime tú, ¿tú ves alguna diferencia en esa personalización de
de creativos entre ese mundo de lo que en mi cabeza es Instagram, TikTok. Olvida TikTok, porque están en otra película ahora. Ese mundo que es Instagram y ese mundo que es Google Ads o Amazon. ¿O todo se puede hacer a la vez? ¿O cómo lo ves? Para mí, Sergio, sí que, o sea, yo en mi caso, o desde mi punto de vista y de experiencia, yo no diferencio entre ambas. Efectivamente, es en que el cliente puede estar en un punto diferente en el funnel, con un punto de intención, pero la realidad es que cuando hablamos de hiperpersonalización y cómo podemos llevar Customer Tech o cómo nos podemos apalancar en nuestro Customer Tech Stack, muchas marcas al final el hecho de no contar con un MarTech, AdTech, MadTech o Customer Tech Stack totalmente unido, al final tiene muchísima independencia de lo que estos canales que hemos comentado, como Instagram y o Amazon, Google, etcétera, eh, conocen acerca de sus usuarios, que es mucho, pero tampoco es tan cualificado como la marca y el nivel de hiperpersonalización que estamos buscando eh, quiere, ¿no? Entonces, Muy bien. yo creo que el hecho de ser capaces de cada vez más, porque siguen existiendo opciones, o sea, hasta hace tiempo teníamos el DMP, que bueno, pues fue lo que fue, ¿no? Y que nos permitía tratar de encontrar a aquellos usuarios en un estadio un poquito más avanzado, que al menos conocían nuestra marca porque los habíamos impactado o porque habían venido a nuestro sitio. Ahora creo que se generan opciones a través del Customer Tech Stack de encontrar a personas muy concretas en canales muy concretos. Y me da igual el canal, o sea, al final hay algo que me gusta mucho decir y trabajar con ese pensamiento y es que detrás de cada cookie, cada identificador, cada pantalla, etcétera, hay una persona con esas necesidades y que yo no puedo tratarle diferente en un canal u otro. Efectivamente, la publicidad siempre será publicidad, será generación de demanda o recordatorio de esa demanda porque me lo he dejado en el carrito en cualquier caso. Eh, pero creo que el ser capaces de simplificar la conectividad y poder encontrar a Sergio allá donde esté, me da igual donde esté. Puedo enviar un email, puede estar en Amazon, puede estar en el mundo de Instagram, pero creo que y considero, obviamente, con la capa de privacy siempre en primera plana, que tengo que encontrarlo y tengo que contarle esto, ¿no? Y eso es un poco la visión. Obviamente, contarlo es mucho más fácil que hacerlo. Entonces, bueno, creo que hacia eso vamos. Muy bien. Pues mira, te voy a decir dónde escuché yo Customer Tech por primera vez. Que fue precisamente de Doug Searles, ¿sabes? El Ujú. autor de The Intention Economy y el creador de esta Sí, idea de intent casting. Y de hecho, yo escribí un artículo allá por 2018. Te lo paso, lo pongo por ahí después, porque incluso pinté un diagrama acerca de cómo acabaría si te acuerdas del Marketing Data Technology, este donut que yo pintaba en su día para poder explicar las cosas, pues la evolución de ese donut, que realmente es una elipse, a Customer Tech, lo tengo pintado ahí en 2018, pero realmente el que habló de Customer Tech es Doug Searles, ¿no? Entonces, ¿él por qué lo utilizaba? Él lo utilizaba para hablar de que realmente lo teníamos todo al revés, ¿no? De que si estamos hablando de ser customer centric, pero la perspectiva del cliente tiene lugar en el lado de la empresa, eso realmente, bueno, yo lo llamé brand centricity, en el sentido en el que lo estás haciendo desde el punto de vista de la empresa. La empresa, cada empresa, se crea una película de lo que cree que tú eres. Y hay un Carlos Rojas distinto en cada uno de estos CDPs, etcétera. Pero claro, él decía, claro, el futuro de Customer Tech, ahora que evoluciona AI precisamente y la capacidad de tener agentes individuales que te representan en la esfera compleja digital, es que damos a vuelta a esa tortilla y entonces tú tienes una sola cartera de preferencias y necesidades que expones donde toque y se va adaptando a ti. Y creo, ahora ya por traerlo al día de hoy y a la intersección que tú presentabas al principio, que estamos un poquito más cerca. Es decir, ahora, por ejemplo, yo veo
Hablas de privacy, ¿no? Y de cómo la gente intenta combinar justo protección de datos con hiperpersonalización, dar control. Bien, desde el punto de vista de un mundo centrado en el suministro, vamos a decir, no en la demanda, sino brand centricity, Ujú, creo que la idea del Consent Management Platform, del CMP, ¿no? El típico gestor de preferencias, como lo quieras llevar, que hay mucha gente que quiere, tiene la ambición de llevarlo a otro lado, pero que cada empresa te lance tu preguntita de consentimiento con, oye, ¿quieres cookies analíticas? ¿Quieres algo que, como siempre digo, la gente no entiendo cómo lo pueden comprender? Nosotros podemos llegar a entender la mitad de lo que se pregunta. Entonces, claro, eso para mí sería lo que hasta ahora estaba mal, en el sentido de que te viene impuesto como individuo desde la empresa. Entonces, cada empresa te lanza sus preferencias y su gestor de consentimiento. ¿Qué sería la versión alternativa? ¿Qué sería la que fuera Customer Tech, desde el punto de vista de, por ejemplo, de Dog Sales, ¿no? Pues lo que está pasando ahora con Global Privacy Control en el navegador. Es decir, ujú. ahora, por ejemplo, ves que en Estados Unidos está pegando muy fuerte esta idea de que en el navegador, por fin, mira que ya tenemos años desde que hubo Do Not Track, acuérdate, en la W3C 2000 y muy poco, desde que hubo P3P, que lo hacíamos, Platform for Privacy Preferences, que daba la chapa ya con eso aquí, allá por 2001, 2002. Pero es que ahora la idea es que ya puedes tú en tu navegador determinar tus prioridades de una forma muy limitada y esa señal como digo, de Global Privacy Control, ahora por ley en 5 estados en Estados Unidos tiene que respetarse la señal. Eso nunca había pasado antes. Es decir, que ya no tengo que ir a cada uno de estos gestores, sino que en mi navegador lo puedo hacer. Ese es el ejemplo en cuanto a gestión de prioridades, por ejemplo, de medición con lo que ahora son cookies. Pero imagínate lo que viene en el Privacy Sandbox, que es para otro día, no te quiero meter en ese fango ahora, pero en el Privacy Sandbox hay un elemento de realmente de Customer Tech interesante, creo, que es que si Topics API guarda los topics y guarda los contextos de interés de mi navegación en mi navegador, es verdad que hay unos riesgos de fingerprinting, todo lo que tú quieras, pero también es verdad que hay un control, porque yo puedo ver, en cualquier momento yo puedo consultar las 5 categorías en las que estoy ahora metido y puedo Incluso borrarlas, modificarla. puedo modificarlas. Entonces, esto de que yo pueda en mi navegador verlo es un pasito más allá en cuanto a lo que DocSearch habría llamado Customer Tech. Y lo que me gustaría entender es si tú ves algún futuro en el encuentro o en el punto de encuentro entre estos dos mundos. Es decir, ante la gran avalancha de prestadores, de marcas donde todas quieren tener esa intimidad contigo, pero tú eres uno y eres capaz de ser fiel, pues digamos a tu pequeño, a nuestro pequeño harén de marcas, voy a ser así un poco bestia. Entonces, imagínate que puedes tener esto. Pero ¿cómo lo haces ahora para casarlo con un espacio en el que la gente por fin pueda hacerlo todo ello digerible? Porque tienen estos pequeños agentes de tecnología individual, tu Personal AI, que puede por lo menos despejar los consentimientos, despejar las preferencias de un solo plumazo y en un solo sitio. ¿Ves algún futuro donde podamos, desde la empresa, hablar el idioma de la gente inteligente en el lado de la persona física? Es soñar mucho, ¿no? Pero efectivamente, eh, si ya están yendo todo este Global Privacy Control, la idea es que el navegador, que es el vehículo por el cual nos permite llegar a las marcas a nosotros y nosotros a las marcas, sí que creo que en el futuro se podrían comportar como tal, no solo en términos de privacy, sino en otros términos también más experienciales o incluso tú con el navegador poder hacer una selección de aquellas marcas pues, que quieres que sí lo hagan de este modo, que no quieres que lo hagan de este otro, o incluso que no las quieres ver aparecer por tu vida, ¿no? Eso sería maravilloso, pues porque tu relación ha sido mala, no sabemos muchos, y como tú comentabas antes, nosotros aún, porque conocemos este mundo, pero incluso tenemos a veces diógenes digital de a todas las cosas que queremos apuntarnos para descargarte un paper que te parece relevante y que luego ya no eres capaz te puedes desuscribir, ¿no? Por supuesto, la opción está, pero ya sabemos cómo se aprovechan todas las marcas de nuestras De vidas first party. ajetreadas. Eso es. Entonces, creo que
es soñar mucho, porque luego obviamente hay intereses. Lo que es seguro es que las marcas entre sí es imposible que puedan llegar a esto. Ahora, si hay un ente intermedio, bien los propios navegadores, bien los propios dispositivos, si me apuras, em, bueno, siempre he pensado que hay tres capas. Siempre hablamos de que el navegador tiene el poder, pero es que mi navegador está abierto en un dispositivo que también manda. Hoy leía que creo que el 70% de la cuota de mercado de teles mundial la tiene Samsung, por todo este tema de Samsung Ads, etcétera. Porque esa visión a largo plazo de, oye, no, yo voy eh, a generar marca y por tanto van a tener mis teles y por tanto en el futuro voy a tener un negocio mayor por ello. Am, o sea, a lo que voy es que, joder, en términos de tele o en términos de dispositivos como este PC, creo que hay alguien que tiene ahí también el poder de algo. Y luego oigo mucho al presidente de Telefónica hablar de, y conoces bien, entiendo, UTIC, hablar del poder de los controladores de las redes. Sí, Creo que hay diferentes niveles en los cuales siempre apalancamos que el poder lo tiene el navegador, y que creo que aún hay gente por encima que tiene más. tienes razón. Eso es muy bueno. Ya que tocas lo de UTIC, sé que se presenta muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien para intentar, bueno, para por lo menos dar una cara muy amable en cuanto a cumplimiento y control y tal, pero yo sigo pensando que no hay control. Todo lo que se puede hacer a nivel de red, siempre y cuando, para mí la clave con un UTIC y muchas otras cosas está en la simetría de información. Si no hay simetría de información, porque lo que yo puedo aceptar se hace sin entender ni siquiera el 10% de lo que puede suceder, para mí eso no es consentimiento, porque no hay simetría de información. Por lo tanto, no puedo entender un consentimiento válido y, por tanto, mucho menos entender participación individual y control. Mientras que en el ámbito de ese Customer Tech versión Dog Sales, sí me siento en control. Entonces, si a mí, claro, si me salta la operadora telefónica de turno, o todas ellas juntas, peor aún, por encima del navegador, porque a nivel de red, como ya hizo en su día Verizon, ya sabes, en Estados Unidos, después recibió la multa, para crear esta especie de perfil cross, pues por mucho que se diga, lo veo en el lado contrario del control y muy lejos de lo que yo llamo consentimiento real por esa asimetría de información. Pero entiendo que está muy bien presentado y tal, y muy bien articulado. El problema es que para mí sigue siendo un desafío brutal al control. Pero te quería preguntar una cosa. ¿Qué hacemos ahora con, porque estás metido en mucho cambio en cuanto a transformación digital de gran empresa, donde tienes que vivir esa fricción entre departamentos y hacer que todos funcionen y avancen juntos hacia ser más eficientes? Y, y ahí está llegando esta avalancha de no code. ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que lo que hablábamos anteriormente alrededor de cada vez más responsabilidades por parte del CMO y por tanto diluirse a veces pues su poder, su responsabilidad y el impacto que tienen sus acciones en la compañía, creo que el no-code le puede llegar a dar algo más de empowerment. Este no-code para mí considero, y obviamente depende del tipo de compañía, depende de la industria, depende del país, creo que cada vez más va a hacer equipos de IT más pequeños. Cuando digo más pequeños, no es que no vayan a existir los equipos de IT, sino que bueno, que va a haber ciertas cosas pues, que son bastante más manejables por parte de un usuario final no técnico o no tecnológico o sin las capacidades, digamos, de desarrollo que en el pasado eran tan necesarias. Hay algo muy positivo para este Customer Tech del que veníamos anteriormente hablando y es que efectivamente ya no necesitamos grandes tecnólogos muchas veces para poner esas herramientas en marcha. Muchas veces sí, ¿no? Pero creo que a veces es más necesario casi ingenieros de datos para entender bien los modelos que hay por debajo y poder volcarlo así a este Customer Tech o utilizarlo de la forma eh, más efectiva posible, que lo que viene es ser tecnología pura tal y como la conocemos, ¿no? O Deep Tech. Entonces, creo que los equipos funcionales cada vez más van a tener el end-to-end de sus acciones. Sabes que venimos de muchos años con mucha necesidad por parte de equipos técnicos para hacer según qué cosas a priori bastante tácticas y operativas. Y bueno, yo creo que esto da el poder a la persona
personas funcionales, personas de negocio puramente, para que su inteligencia o sus decisiones se puedan llevar a cabo casi end-to-end por ellos mismos o por sus propios equipos. Muy bueno. Entonces esto, la consecuencia final, esto es muy importante. Yo creo que aquí tocas algo que va a ser de verdad transformacional. Es verdad que nos hemos matado a montar equipos de desarrollo y que ha sido muy complicado crear, por supuesto, mantener, motivar. Siempre va a ir bien a la gente de desarrollo y a ingenieros informáticos. El tema es que ahora se está atomizando el mercado, porque si ya no necesitas crear tantos equipos y además ¿para qué vas a comprar? Estaba yo pensando, ¿para qué vamos a comprar tanto juguete de la gran marca de software en nube? ¿No? Cuando la mitad de lo que hace Adobe lo puedo hacer yo en casa ahora. La mitad de lo que hace incluso un Google. No voy a tener los datos. Esto es lo que nos falta, el dato. Por supuesto, yo no puedo montar un Google Docs. Yo puedo hacer un Google Docs, por supuesto que sí, en casa ahora, pero no voy a tener el dato para que tenga esa predicción y se anticipe a las frases en el lenguaje. Entonces me va a faltar el dato, pero no me va a faltar la tecnología. Y ahora yo podría montar mi Slack. No tengo por qué comprar Slack. Puedo montar un Slack en casa porque cada vez hay más herramientas, más módulos donde yo puedo componer tecnología interna y en cierto modo hay. Yo entiendo que el impacto primero sería, se puede generar tan rápido, tan fácil, tecnologías que hasta ahora veíamos en la capa de software as a service, que ahora podemos crearlas todas internamente, pero entonces somos más dependientes de la siguiente capa. Es decir, es fácil, es no code, pero porque estoy montado sobre un Airtable, sobre un Redshift, sobre un MySQL, que están a su vez dentro de la capa de Platform as a Service o Infrastructure as a Service. Es decir, dependemos más todavía de las grandes nubes que nos Las nubes. permiten, ¿verdad?, montar encima. Entonces, si aceptamos que las grandes plataformas tienen tanto el dato como esa infraestructura que nos permiten, encima, luego está la seguridad, cada vez más compleja, cada vez hay más ataques, ¿quién tiene el músculo para prestar seguridad? Es decir, tú ves una posibilidad donde tengamos ahora, imagínate este escenario que no tiene por qué ser distópico, a lo mejor es maravilloso, donde explotan, saltan al mercado, igual que en recientes meses ha habido, no sé si unos 100.000 empleados de las grandes tecnológicas saliendo al mercado, en Estados Unidos por lo menos que haya visto. Toda esta gente está muy bien, les va muy bien, están montando pequeñas tecnologías, el mercado se ha atomizado, digamos que el suministro de tecnología y de servicios, incluso todo, se ha atomizado, están saliendo un montón de servicios y el problema obviamente ahora es crear una marca. ¿Quién puede ser encontrado en este abismo, en esta explosión de tecnologías donde todo el mundo puede montar una plataforma en nube de recursos humanos? Cualquiera puede montar una empresa así, porque ya no hay ningún tipo de deep tech ahí metido. Sencillamente se heredan capas y el desarrollo está súper comoditizado. Como todo además es no code, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces digamos que por el lado de prestadores lo complicado es crear una marca en ese B2B y por el lado de cliente lo complicado es depender de la capa siguiente. ¿Ves que con esto podamos llegar a ese siguiente nivel donde en vez de comprar juguetes tan caros, y por fin llego con la pregunta a tu punto de partida, y tener al CEO totalmente quemado con que está pagando 5 millones de euros al año a 4 licencias de cosas que ahora realmente puede hacer en casa y obtener retorno en 2 años, ¿ves que eso vaya a producir un basculado donde, como digo, desaparece esa tecnología externa y se crean nuevos equipos, nuevas competencias internamente? ¿Y qué consecuencia final ves tú ahí? Bueno, yo creo que esta parte, Sergio, es muy complicada. Yo creo que hay una alta dependencia por tecnologías de grandes corporaciones. Creo que al final, pues la simplicidad que te aporta una tecnología, un SaaS tercero, eh, y por mucho que sea más caro, por supuesto, ¿no? La simplicidad que te aporta, creo que la simplicidad y la innovación, ¿vale? Porque sí que es verdad que creo que seguimos, a pesar de que creo que somos o trabajamos ya, las compañías son maduras, ¿no? Pero creo que siguen muchas, casi todas o todas, revisando de forma continua su tech stack o su customer tech stack, entendiendo que hay algo que no está funcionando ahí y siempre dándole una vuelta, ¿no? Pues hay grandes migraciones de un stack a otro, pues de esta marca o de la otra, y eso sigue pasando después de que parecía que ese iba a ser el stack futuro
de este banco o de esta aseguradora o lo que sea. Y eso es lo que nos está llevando, o sea, esa dependencia de los grandes vendors creo que se va a mantener. ¿Vale? Yo creo que la evolución y las grandes inversiones que hacen los Salesforce, los Adobe, los Google en innovación y en meter cada vez más una serie de funcionalidades diferentes, creo que a nivel humano no vamos a ser capaces de convivir sin poder estar pegados a lo nuevo y a la innovación. Sí creo que ese Customer Tech, puntualmente, ciertas piezas puedan ser construidas en la casa y con no code y a un precio impacto muy bueno. Pero creo que hay ciertas piezas que todavía no son commodity y que además, a pesar de que se compran grandes licencias, siguen estando en estado de, no sé cómo llamarlo, de gracia, seguimos probando si esto y si podemos probar y comprobar la rentabilidad de este producto, aun llevando años, ¿no? Dentro de la casa, los CRMs, Sí, gente bueno, eso cambiando, da de comer a tanta cambiando. gente. El mero hecho de que sea difícil de implantar y de que haya un gran movimiento de revolución de, oye, quítame esto y ponme esto, eso genera una motivación y una serie de todo, desde dopamina hasta, sí, hasta todo tipo de movimiento de equipos, motivación, porque es fácil, es mucho más fácil implementar una tecnología nueva y echarle la culpa a la que estaba antes que echársela a la complejidad de las interacciones humanas, ¿verdad? Pues, efectivamente, o que este o el otro no es capaz de operarlo, ¿no? De hecho, algo que yo quería comentarte es, hay una, o sea, sabes que vivimos por olas muchas veces y Sí, por sí. modas, ¿no? Y ahora efectivamente, pero ahora hay una que a mí me está gustando mucho, que es lo que llama el mercado el digital fitness. Hay mucho CEO y por tanto CMO y por tanto CTO o CIO que lo que está replanteando es si todo en lo que han estado enfocados durante todos estos años con grandes inversiones tecnológicas, grandes inversiones en la captación de recursos, formación de recursos y por tanto el llevar a cabo eh, o sea, están intentando identificar cuál es el gap entre lo que yo pago o lo que a mí me cuesta tanto implantar, operar y poner en marcha una tecnología y pagar su licenciamiento versus lo que realmente le estoy sacando a cambio, ¿no? Y no hablo solo de rentabilidad. Creo que allí hay un gap donde están ocurriendo, basado en los assessments que estamos haciendo, muchos de ellos fuera de España, que es quien, digamos, se está atreviendo, ¿no? A afrontar esto y a mirar atrás y a decir, joder, es que a lo mejor lo que tan concienzudamente considerábamos que había que hacer, no había que hacerlo. Y es que ocurren dos cosas. Una, obviamente, es la falta de talento, de la cual creo que todo el mercado y todos somos conscientes que existe. Eh, Obviamente, en la suma de muchas más responsabilidades al CMO y a su equipo implica que a lo mejor esa experiencia sobre esa tecnología, que era para lo que una persona podía llegar a una compañía y fue contratado, pues realmente luego dedica el 10% de tiempo. Entonces, muchas veces no es ni sus capacidades, es que no tiene tiempo para ello. Y luego la otra es que directamente esa tecnología o ese Customer Tech, tal y como está planteado, no es el que esa compañía tiene que tener, ¿no? Porque muchas veces, y tú lo sabrás mejor que nadie, las decisiones se han tomado pues porque esto lo tiene el de enfrente o porque ahora se pone de moda el CDP y lo tengo. Y yo como consultor lo sé muy bien, ¿no? En un proceso de convencimiento donde tú te encuentras al cliente en un estadio en el cual no quiere ni ver una tecnología, pero en tanto y cuanto le vas aportando una serie de experiencias, de valores, de funcionalidades y de necesidades, que esto es marketing, que es no la tenías, pero ahora la tienes, acaban comprándose la, Y ve la, a la la tecnología. competencia y el impacto en el propio perfil personal de haber implantado X tecnología y luego el hecho de que si vienes de una empresa a otra, ahí tienes razón el hecho de que estén ya las mismas tecnologías de gran empresa en otra empresa, también es verdad que significa que eso es un activo, el haber conocido esa tecnología y no una nueva en cada empresa, por supuesto, y además ese Efectivamente, know-how, oye, es transportable. efectivamente.
Carlos, una última consideración, a ver, y es acerca de esta idea de digital fitness. Se me ocurre también que a lo mejor hay un medio camino entre el mundo de puro customer centricity, empowerment y esa idea de customer tech versión dog sales y el mundo de hoy. Y hablo de cumplimiento normativo, es decir, es verdad que se siguen imponiendo las grandes tecnológicas y que todavía pues, venimos con esa gran inercia de todo lo que ha hecho cualquiera de estas empresas. Pero ahora vienen también empresas que ya nacen desde el cumplimiento normativo. Por tanto, digamos que a medio camino entre esa utopía de que la persona tenga sus agentes y su control sobre preferencias y su AI personal, y el mundo de hoy, donde todo viene impuesto y el consentimiento es la forma en la que todo se legitima desde arriba, empieza a haber tecnologías y esta idea de privacy enhancing technologies que tendrás súper manida, pero ya empieza a haber tecnologías de medición digital que nacen cookieless, que nacen consentless. No nacen en el mundo de lo que fue Adobe, Google Analytics y se adaptan con un consent mode y empiezas a ponerle capas de complejidad para adaptarte, sino que nacen ya desde el mundo del control. Nacen ya con la capacidad y con los APIs, por ejemplo, para el ejercicio de derechos. Nacen así, no tienes que parchearlas. Y esto lo estoy viendo llegar muy rápido. Llegan en Analytics, llegan en A/B Testing. Por ejemplo, herramientas de A/B Testing que ya vienen con Key Anonymity. Entonces ya no es el mundo de los Optimizely y todos aquellos. Empieza a haber una nueva generación muy interesante de herramientas de MarTech que integran Privacy Enhancing Tech con las capacidades que ya tienen. Esto es un medio camino, te ahorra muchísimo trabajo a nivel de cumplimiento normativo, digamos que vienen ya casi con el DPIA y con la evaluación de impacto casi precocinada, y ahí me ha tocado mucho estos días vivirlo. ¿Te has asomado algo de esto? ¿Ves posibilidad en por lo menos una primera capa de reemplazo tecnológico por tecnologías más ligeras, además, porque tienen menos hambre de dato personal y a la vez con más control por el lado individual? Sí, lo estamos viendo mucho venir. Cierto es que a nivel, nosotros solemos pensar en el mercado como diferentes tier, ¿no? En función del tipo de compañía, su facturación, etcétera. Creo que la gran compañía no es algo a lo que esté mirando. Y si lo está mirando, lo mira a niveles de algo muy concreto. E incluso hemos hablado de los silos, hemos hablado de que incluso silos tecnológicos, creo que podría llegar a usarse a día de hoy en un silo tecnológico. Véase un caso muy concreto en un área muy concreta. Pero creo que les cuesta, obviamente, comercialmente, pues son más startuperas, ¿no? Me imagino este tipo de compañías. Yo creo que todo lo que tiene que ver con los tier más avanzado, es decir, avanzado quiero decir a nivel tecnológico, las startups puramente tecnológico, las fintech, etcétera, creo que ahí tienen un potencial bárbaro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la revelación de las grandes compañías a estas va a tardar muchos años si es que surge en algún momento, ¿no? Aquí me estoy imaginando la banca tradicional versus una fintech que va como un tiro en términos de números, pero la realidad es que también sigue creciendo el banco Es un tradicional. mercado muy regulado, sí. Es un mercado muy regulado, pero me refiero en cualquier tipo de industria, o sea, creo que todo lo que se vaya generando nuevo y que tenga los próximos 50, 60 años de vida, estará cubierto por este tipo de tecnologías, estoy 100% seguro, porque hay un concepto que a mí me encanta mucho hablar de él, que es el construir sin destruir. La oportunidad, obviamente, que tienen construyendo con la regulación y el privacy by design es brutal y tienen una ventaja. Pero es verdad que o las acaban absorbiendo las grandes o se quedarán para aquellos clientes que tengan esa mentalidad y nazcan con la misma mentalidad que nace la propia tecnológica. Muy buena consideración. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme hoy aquí. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando, y también puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas, y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.